Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Al ver el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que pienses en él? El ser humano para que lo cuides. Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y esplendor, le diste dominio sobre la obra de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies. Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Todos los rebaños y ganados, y hasta los animales salvajes, las aves del cielo, los peces del mar, y cuanto surca los senderos de las aguas. Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Hola, buenas noches. Gracias a Dios, hoy martes 13 de agosto del año 2024 nos volvemos a encontrar en nuestro espacio virtual de estudio de Biblia, esta noche dando continuidad al estudio sobre la bella epístola a los Hebreos. Te invito, como todas las sesiones, a que primero le demos alabanza a Dios y a Cristo, nuestro Mesías y Señor, y juntos digamos desde el fondo de nuestro corazón, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y juntos invocamos al Espíritu Santo y decimos: oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad,
y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, pues nuestra intención particular hacia Dios Padre esta noche va unida a las intenciones del Santo Padre Francisco. Hemos hablado acerca del próximo año jubilar en el 2025 y hemos hablado también acerca del lema que va a estar rigiendo este año. Te lo voy a repetir por si no lo conoces. El lema será: perdona nuestras ofensas, concédenos tu paz. Va a ser un año dedicado a la súplica de perdón y a la solicitud de paz en todo el mundo que tanta falta nos hace. Pero esta noche quiero pedirte, dentro de la oportunidad que hubo, ahora que fue presentado el eslogan, hubo oportunidad de saber un poco más acerca de lo que encierra el corazón de nuestro sumo pontífice. Y él, independientemente de sus intenciones mensuales y anuales que da a conocer por distintos medios y por los cuales nos pide hagamos oración, tuve oportunidad de descubrir dos cosas que el corazón del sumo pontífice anhela a título personal y como sumo pontífice. Él sueña con detener las armas y abolir la pena de muerte. Estas dos grandes ideales que tiene en su persona el sumo pontífice son demasiado grandes, muy difíciles de poder lograr por las condiciones de nuestro mundo y cómo se maneja, mas sin embargo la esperanza de conseguirlas siempre estará viva, y más para él, que es asistido por el Espíritu Santo y que es el vicario de Cristo en esta tierra. Nos unimos al sueño que tiene, repito, es el sueño que tiene el sumo pontífice, y le pedimos a Dios Padre, por la intercesión de Cristo nuestro Señor y Mesías y por el poder del Espíritu Santo, que le conceda al sumo pontífice esta gracia. Y de paso, al concedérsela a él, nos va a beneficiar a todos los que integramos las distintas comunidades de cada país de este mundo. Necesitamos de veras que se detengan las armas, tanto en su producción como en su uso, y que esa pena de muerte que sigue existiendo en muchos lugares y que sabemos no es raro que se aplique injustamente, se termine. Hay otras formas de poder reencauzar a los delincuentes y no debe de ser el quitar la vida lo que mande las decisiones de los que imparten justicia. Quiero comentarte, además de esto, acerca del bello cántico con el que abrimos esta noche la sesión. Pero perdóname, me estoy brincando algo primordial, y es pedirle a Jesús de Nazaret y a su poderoso Espíritu Santo que nos tengan la misericordia de acompañarnos esta noche, como siempre lo hacen, y estar entre nosotros, haciéndonos sentir, haciéndonos palpar, haciéndonos vivir su palabra, y que nos agudice nuestros sentidos, nuestro oído, que nos haga que escuchemos, nuestro corazón, que propicie que sea un corazón de carne, nuestra inteligencia,
que conduzca a que podamos llevar a cabo todas las enseñanzas de su palabra. Y después de esto te comento que el bello cántico que escuchamos esta noche está versado en el Salmo número 8. Este Salmo número 8 tiene un subtítulo que es el poder del nombre divino. Es un himno y en pocas palabras es un himno en el cual una vez que conocieron el nombre de Yahvé, eh, los pertenecientes al pueblo elegido de Dios, se les facilitó más el poder rendirle culto y el poder tener un lazo de unión más estrecho con él. Sabemos bien que dentro de los judíos no mencionan el nombre de Yahvé, que es el nombre con el cual conocieron la grandeza de Dios Padre. No lo pronuncian y tienen 72 diferentes adjetivos, cada uno adecuado a la circunstancia en la que se cita a Dios, y por respeto no pronuncian el nombre de Yahvé. Pero esto, pues, para nosotros, cristianos católicos, significa mucho, y aquí nosotros nos referimos a Él como Dios Padre, y tenemos la fortuna de darle adoración y de tener un estrecho contacto con Él. Pero, ¿sabes? A mí que me llama muchísimo la atención de este salmo, este salmo fue compuesto, la letra por el rey David, fue musicalizado por el maestro del coro del Templo de Jerusalén y se supone fue adaptado para que con arpas y salterios y otros instrumentos de cuerda pudiera ser entonado, lo cual, si tu imaginación te lo permite, date gusto de pensar en la entonación de este salmo con esos instrumentos. Pero lo que tiene para mí un particular valor supremo es que Jesús de Nazaret en su ministerio público, haciendo referencia a los niños que después de su entrada triunfal el Domingo de Ramos, como conocemos nosotros el inicio de la Pascua, Jesús explicaba mucho de la trascendencia de ese momento citando este salmo, el Salmo número 8. Entonces, imagínate la riqueza del contenido de este salmo para que Jesús, nuestro Maestro y Señor, lo haya utilizado en su evangelización y en la catequesis que dio durante su ministerio público. Eso es algo enorme, algo grandioso. Pues entonces, animados por esta importancia de este salmo, vamos a continuar estudiando acerca de nuestra epístola a los Hebreos. Hemos estado avanzando bastante y de las últimas clases estuvimos de acuerdo a la epístola en la Biblia, porque de ahí tiene que ser el origen de nuestro estudio. Estuvimos viendo lo que tú ves en esta lámina acerca del capítulo 5, del sexto, todo lo que está aquí puesto lo hemos visto ya. Estuvimos viendo también acerca del capítulo 7, la importancia de que Jesús, nuestro Mesías y Señor, igual que Melquisedec, a esa manera es sumo sacerdote para la eternidad. Ya estuvimos también leyendo en la epístola directamente de la Biblia de Jerusalén, este capítulo 7. Estuvimos también viendo la importancia del santuario, el nuevo santuario, que es el cielo, en donde después de que Jesús por única vez
ofrendó su vida y derramó hasta la última gota de su sangre por la remisión de nuestros pecados. Y al hacer esto, Él se hizo pecado y murió por todos nosotros, inaugura ya en el cielo el nuevo culto. Y entonces desde ahí, Él se convierte en el sumo sacerdote, en el oferente y en la víctima por excelencia para la eternidad. Y todo esto lo estuvimos viendo en la lectura del capítulo 8 y del capítulo 9, perdón. Y después estuvimos analizando las grandes diferencias entre la antigua alianza que se dio entre Yahvé, Dios, y el nuevo pueblo de Israel, el pueblo elegido para la eternidad por decisión propia de Dios. Y mediante la intervención como mediador de Moisés, se dio entre el pueblo de Israel y Dios Padre. Y recordemos que todavía Yahvé Dios juró por sí mismo el que iba a ser este pueblo por toda la eternidad, su pueblo elegido. Y esto nos da la connotación de la grandeza de esta alianza. Mas, sin embargo, vemos que la promesa de esta alianza, que lo estuvimos viendo aquí en la parte final, era llevar a este pueblo prometido a la tierra a este pueblo elegido a la tierra prometida, que en este caso es Canaán, la tierra de Canaán. Y se dio porque Dios siempre cumple. Y vimos el comparativo con la nueva alianza, que esta nueva alianza también el autor de ella es Dios Padre. Pero esta se dio mediante la mediación de su unigénito, de Jesús de Nazaret, su primogénito, enviado a este mundo en los tiempos de la plenitud, y en las cuales Jesús de Nazaret funge, como ya dijimos, como sacerdote, como oferente, como víctima, y los beneficiarios somos todos los que integramos el nuevo pueblo de Israel, que somos todos los integrantes del globo terráqueo, sin importar nuestra condición social, nuestro color de piel, nuestra ubicación geográfica, nuestras pretensiones o creencias religiosas, nuestro pensar acerca de la divinidad y de Dios mismo. Todos podemos llegar a gozar del beneficio de esta nueva alianza, que está basada en la ley del Espíritu, que gracias al sacrificio de Jesús de Nazaret cambiaron las cosas, y ese corazón de piedra que tuvieron los judíos, y sobre todo, al decir los judíos me refiero a los dirigentes religiosos judíos, que era un corazón de piedra porque se basaban únicamente en estar encajonando a los creyentes en las 613 preceptos, la mayoría de ellos restrictivos y otros obligándolos a llevar un culto estricto y a no pensar en el prójimo. Con Jesús de Nazaret, recordamos que Él nos enseñó a ver en el prójimo la razón para la cual tenemos que pensar en servir, como Él nos sirve a todos nosotros, como Él nos ama a todos nosotros, y que la promesa, la gran promesa de esta nueva alianza, es llegar a la salvación eterna, al reino de los cielos, al reino de Dios. Recordemos que este Jesús, por instrucciones de Dios Padre, además de que nos tuvo la deferencia de hacernos sus hermanos menores, y por lo tanto tenemos la
la posibilidad de dirigirnos a Dios también como Padre nuestro, porque lo es, gracias a Jesús de Nazaret, también su padre le había encomendado, dentro de las tareas por las cuales le envió a este mundo, que nos enseñara a vivir el reino de Dios en este mundo, en esta vida, y que el reino de Dios lo vivimos cuando tomamos en consideración a nuestro prójimo, cuando vemos y buscamos la oportunidad de servirle. Y asimismo, gracias a esa actitud y aunado a la fe irrestricta en la persona de Cristo Jesús, nuestro Mesías, gracias a eso podemos tener la salvación, ya no como en el tiempo de la antigua alianza, esta esperanza de llegar a los cielos. En primer lugar, no la conocían como tal, y en segundo lugar, esta posibilidad ellos la fincaban en el respeto a sus ayunos, en el respeto a sus oraciones, sobre todo en el Shabbat, y en los sacrificios que hacían. Entonces pensaban que cumpliendo con esas disposiciones iban a lograr ellos la vida eterna. Y eso llevó mucho tiempo que lo fueran comprendiendo y fue parte de los judíos, concretamente los fariseos, los que vivían en esa esperanza de una vida futura, que no lo veían como nosotros, como una extensión de nuestra vida terrena, que lo veían ellos como la opción de una especie de reencarnación del espíritu. No digo de la reencarnación física del que dejaba este mundo y que asumiera, que volviera a este mundo como tal, nuevo en otra persona. No, sino era únicamente refiriéndose al espíritu. Y por esa razón, entre otras creencias, ellos pensaban que antes de que apareciera el Mesías, iba a darse la, la, pudiéramos decir, la vuelta en escena, la resurrección del espíritu de Elías, mismo que el propio Jesús de Nazaret nos confirmó a través del mensaje que le dio a sus discípulos y apóstoles de que esto se había dado, que era Elías el que estaba dentro de la persona de Juan Bautista, en su esencia, en su actuar, en su misión. No pensemos que Elías, el que había asumido las características físicas de Juan Bautista, pero el propio Jesús nos reafirma que esto se dio. Por lo tanto, esto nos sirve a nosotros para entender dentro de la epístola que estamos estudiando el poder ligar al famoso Melquisedec con el propio Jesús de Nazaret. Vamos a ahondar un poco más adelante, pero te dejo esta espinita o te dejo esta inquietud, llámale, para que digas, ah, caray, pues si Elías se manifestó en Juan Bautista, este Melquisedec, sumo y eterno, que también era sacerdote del Altísimo y rey de Salem, rey de paz, no nos menciona aquí que fuera a estar en el Espíritu de Dios, en el Espíritu de Jesús de Nazaret. No, pero nos ayuda a comprender mejor cómo la grandeza que se manifiesta en Melquisedec la vamos a encontrar reflejada ahora en Jesús de Nazaret. Bueno, pues esta noche, gracias a que tenemos la oportunidad de que también sustentamos nuestro estudio de la epístola en los comentarios y apreciaciones de nuestro mentor
y fundador, el padre Salvador Carrillo Alday, él tiene muchas reflexiones que nos van a ayudar a entender mejor lo que leímos la semana pasada en estos capítulos. Entonces, hoy vamos a dedicarnos a hacer un recuento de estos comentarios más importantes para que nos ayude a que lo que escuchamos la semana pasada lo acabemos de comprender, haga nido en nuestro corazón y lo pongamos en práctica mediante nuestro actuar congruente como cristianos católicos y de tener oportunidad que seamos conducto para llevar la palabra del Señor hasta los confines de la tierra. Bueno, dicho lo anterior, voy a retomar algunos conceptos, pero antes de que lo retome, quiero hacerte una aclaración que aquí un poco más adelante el propio padre Carrillo lo cita, pero te la quiero anticipar para que entiendas algo importante. Antiguamente existían unos estudiosos de las escrituras y de muchas cosas más, de muchos temas más, que se les conocía en su actividad con el nombre de agiógrafos. Te repito, agiógrafos. La finalidad de estos agiógrafos era el dar amplitud a lo que los autores nos daban a conocer en sus escritos y facilitar su comprensión a nosotros, lectores estudiosos, sobre todo de temas religiosos. Pero un agiógrafo no es lo mismo que un exégeta. Un exégeta es también un amplio conocedor de la Biblia que se dedica a estudiarla palabra por palabra, pudiéramos decir en un término simple, a desmenuzar los textos y a encontrar sus razones del por qué se pusieron en los textos, yéndose a sus orígenes de escrito, a la lengua en que fueron escritos, a las relaciones que marca con otros autores, al mensaje que nos da el escritor y a la interpretación que del Espíritu Santo hicieron en sus anotaciones. Te menciono esto porque nosotros estamos estudiando, lo que vamos a estar viendo ahora son reflexiones de un exégeta, de una persona conocedora de la Biblia que se dedicó durante muchísimos años de su vida a estudiar a profundidad los textos palabra por palabra, cosa que dista mucho de lo que un agiógrafo, de los que antiguamente nos daban a conocer los episodios que leíamos de cualquier autor de la Biblia, y esto es importante para todos nosotros. Entonces, el agiógrafo ve el origen divino del sumo sacerdocio de Jesús en un texto muy valioso que dice que es el texto del Salmo número 2 y concretamente es de su versículo número 7. Me voy a permitir dar lectura a este salmo porque los dos primeros salmos, el Salmo primero y el Salmo segundo, pudiéramos decir que son la piedra angular sobre la que se sostiene toda la enseñanza de los 150 salmos. El primer salmo, que ya lo vimos, que ya lo escuchamos en unos cánticos recientes, nos habla de los dos caminos. La opción que tú tienes de escoger siempre ante una disyuntiva de tomar el lado derecho o tomar el lado izquierdo, y que tú, por la inteligencia del que fuiste dotado desde tu creación, tienes la capacidad de elegir el camino apropiado. Y es la invitación a que siempre te manejes sobre el camino correcto. Pero el Salmo número 2
Es un salmo que se llama el subtítulo El drama mesiánico. Y quiero que lo escuches porque de ahí parte mucho acerca de la esperanza que se tuvo de la aparición del Mesías. Escúchalo, por favor, con atención. Dice el Salmo: ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos conspiran en vano? Los reyes de la tierra se sublevan, los príncipes a una se alzan en contra de Yahvé y su ungido. Tú ya sabes que Yahvé es Dios Padre. Tú ya sabes que su ungido es su primogénito, su unigénito. Entonces ya ubicas que aquí se está reflejando tanto Dios Padre como su Hijo, el Rey Hijo de Dios. Continúo. Dice: rompamos sus cadenas, sacudamos sus riendas. El que habita en el cielo se ríe. Yahvé se burla de ellos. Después les habla irritado, los espanta lleno de cólera. Aquí entendamos el fondo de estos versos, es que Dios Todopoderoso tiene el poder, la gloria, y lo que aquí mencionan como su ira, recordemos que es la justicia divina que tiene él como una de sus potestades. Y no somos nadie nosotros humanos para juzgar las potestades de Dios. Ahora sí que líbrenos Dios de pensar así. Bueno, pues continúo, dice el texto: yo mismo he consagrado a mi rey. O sea, Dios Padre ha consagrado a Jesús como Mesías. Y escucha lo que viene. En Sión, mi monte santo. Recordemos que la antigua alianza fue suscrita en el monte Sinaí, pero la nueva alianza va a ser, no fue suscrita en el monte Sinaí, pero el monte Sinaí es el monte sobre el cual se fundó y se hizo la ciudad de Jerusalén y concretamente el templo de Jerusalén, el lugar destinado para darle culto a Dios. Entonces, a partir del advenimiento de Jesús a este mundo, por obra del Espíritu Santo y por designio divino, se constituye el monte Sión como el monte de la nueva alianza. Continúo. Haré público el decreto de Yahvé. Él me ha dicho: tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Recordemos que estas son las palabras que se escucharon en la teofanía cuando fue el bautismo de Jesús en el año 27 de manos de Juan el Bautista, que se abrieron los cielos, que descendió una paloma, que era el Espíritu Santo, que se posó poco arriba de donde estaba Jesús, y esa voz que dijo: tú eres mi hijo, hoy te he engendrado, nos habla de la potestad, de que para Dios no hay tiempo, para Dios toda la vida es un instante. Y en ese momento que nos está presentando a su hijo, por eso cita: hoy te he engendrado. Después continúa el Salmo: si me lo pides, te daré en herencia las naciones, en propiedad la inmensidad de la tierra. Los machacarás con cetro de hierro, los pulverizarás como vasija de barro. Por eso, reyes, pensadlo bien, aprended la lección, gobernantes de la tierra. Servid a Yahvé Dios con temor, temblando besad sus pies,
no sea que se irrite y os perdáis, pues su cólera se inflama en un instante. Dichoso quien se acoge a él. Pues como tú escuchas este salmo, te hago la aclaración donde dice el verso, servid a Yahvé con temor. La explicación no es que temas a Dios, sino que lo honres. Y por no ofenderlo, es por lo que se cita la palabra temor. Que temas el ofenderle, que temas el no darle un culto apropiado. Y como tú puedes ver, este salmo de verdad es un salmo inmensamente cristológico. Aquí se perfila a Jesús, Hijo de Dios Padre, perfectamente. Y este era uno de los salmos que más tenían sobre la piel, sobre el espíritu, sobre su día a día, los judíos, las autoridades judías. Por eso nos cuesta trabajo entender cómo fue que no reconocieron a Jesús como el Mesías prometido. Pero pues este salmo es el que da sustento al sacerdocio de la epístola a los hebreos. Entonces el agiógrafo dijo, este texto, que en su sentido literal aplica al Mesías la cualidad de hijo, es aquí empleada para afirmar de Jesús la cualidad de sumo sacerdote. Pero ojo, por su unión a la naturaleza humana, por ser hombre y por un decreto particular de Dios, Jesús es constituido sumo sacerdote, mediador perfecto entre Dios y los hombres, y para los judíos no quisieron apreciar, ellos esperaban un Mesías surgido de entre los hombres. Nosotros ya estamos entendiendo perfectamente que Jesús adquiere la naturaleza humana por voluntad divina para parecerse a nosotros, para sufrir con nosotros, para compadecerse de nosotros y morir por nosotros. Pero entonces, a pesar de que él en su unión hipostática nunca perdió su divinidad celeste, adquirió la divinidad terrestre gracias a la obra que realizó. Pero cuando él fue engendrado dentro del virginal vientre de la siempre Virgen María, desde ahí estaba perfilado por decreto divino que Jesús iba a ser desde ese instante Rey universal y sacerdote para siempre. Que Jesús posee prerrogativas regias y sacerdotales, que Dios declara a Jesús en el momento de su encarnación, Hijo, Rey y sacerdote para siempre. Te invito a que reflexiones en la gran gracia que tenemos nosotros, que también desde nuestro bautismo somos reyes, sacerdotes y profetas. Y por bondad, por misericordia de Jesús, nos hizo también hijos de Dios. Por supuesto que no podemos preciarnos de ser el unigénito de Dios, como Jesús, por todo lo que Él significa lo es. Pero tenemos la potestad también nosotros de ser hijos de Dios, por el bautismo ser reyes, ser sacerdotes y ser profetas. ¡Qué grandeza pudimos adquirir mediante esta nueva alianza! El sacerdocio de Cristo alcanzó la perfección de su ejercicio durante su vida mortal, en su pasión y muerte. Ya vimos que los ruegos y súplicas se refieren a la oración de Jesús en su agonía en Getsemaní y que está citado por los tres
evangelistas sinópticos, y que el decir que fue escuchado no significa que aceptó su padre su deseo de no perder la vida a Jesús. Él, en sus ruegos y súplicas, angustiosos y en lágrimas, pedía que si era posible esa copa se apartara. No quería morir. Tú ponte en lugar de él y tú gustosamente vas a ir a dar tu vida por quien tú quieras. ¿Estarías dispuesto a darla, tu vida? ¿Estarías dispuesto a morir por alguien? Entonces, en su agonía atroz, Cristo experimentó toda la debilidad de la carne en el más alto grado. Su alma está ante Dios en recto combate. Ruega a su Padre que lo libre de la muerte, si es posible, pero sobre todo que se haga su voluntad. Por eso nos recuerda Marcos, en su capítulo 14, las palabras de Abba, Padre, todo es posible para ti. Aparta de mí este cáliz, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Jesús fue escuchado por su actitud reverente. Recordemos que el ser escuchado no fue el que fuera complacido en su deseo, sino que por su petición fue digno de ser glorificado por su Padre en la cruz y en su resurrección y glorificación futura. Eso fue ser escuchado. Eso es el significado de ser escuchado. Mediante el sufrimiento, Jesús experimentó, aprendió, practicó la obediencia a Dios su Padre, y esa obediencia de Jesús llegó hasta su ejercicio más alto al aceptar la entrega de su vida. Juan nos lo cita en el capítulo 10, Jesús se convirtió en pecado por nosotros y como tal murió en la cruz. Alguien que no fue pecador en su vida acaba muriendo siendo pecado, y esa muerte para redención, para remisión de los pecados de todos los que integramos el nuevo pueblo de Israel en esta nueva alianza. Cristo ha salvado a los hombres, como la desobediencia de Adán, el primer hombre, los había perdido. Llegar a la perfección, a la cumbre de su ejercicio sacerdotal, llegó cuando después de morir voluntariamente, entregar su espíritu al Padre, fue glorificado a la diestra de Dios, lo que estábamos citando. Al mismo tiempo, Jesús fue sumo sacerdote y suma víctima, y al ser llevado a la perfección de su misión, llegó a ser, se convirtió en causa, principio, autor de la salvación definitiva, perenne y eterna. ¿Qué significa en esta expresión perenne? Perenne es algo que no tiene intervalos, que es continuo. Tú cuando dices de una planta que tiene hojas perennes, quiere decir que nunca las pierde. Bueno, que van a morir algún día, pero que siempre las tiene. Aquí es igual. Jesús es eterno, pero es perenne, es continuo su glorificación, y aunque está en el cielo desde ahí, Él sigue siendo la esencia del culto que rendimos a Dios Padre a través de Él, a través de Cristo Jesús. ¿Y en favor de quién fue todo esto? De todos. Este adjetivo proclama el universalismo de la salvación conquistada por Jesús. Sin embargo, para poder beneficiarse y gozar de la misma, era necesaria la obediencia de Él al Padre y de nosotros a Él.
que nos hace que nos adhiramos a su fe. ¿Y por qué nos adherimos a su fe? Ya lo hemos hablado, porque Jesús es digno de fe, porque Él cumplió con todos los mandatos del Padre, y si Él cumplió, es digno de tenerle fe, y gracias a esa adhesión a la fe, nosotros podemos ser salvados. Proclamado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Repito que desde su encarnación, Jesús fue ungido sumo sacerdote, pero fue aclamado sumo sacerdote con mayor razón al ser perfeccionado en su oficio sacerdotal mediante su sacrificio y su exaltación gloriosa a la derecha de la majestad en las alturas. Jesús resucitado y glorificado es un sumo sacerdote celestial y glorioso, objeto de la fe de la Iglesia, en beneficio de todos los que a Él acudan para su salvación. Por lo tanto, podemos concluir que la fe es la base de la justificación y que por la justificación somos salvados y podemos llegar al reino de los cielos. Después, otras apreciaciones del exégeta Carrillo Alday nos hablan ahora de la enseñanza sobre Cristo sumo sacerdote, que es una doctrina sólida, y resalto algunas partes importantes del texto que ya leímos en el capítulo 5 de la epístola. Pero cito, aunque difícil de explicar, volvéis a tener necesidad de ser instruidos, pues todo el que se nutre de leche desconoce la doctrina de la justicia, porque es niño. En cambio, el manjar sólido es de perfectos. Las enseñanzas de Cristo Jesús para nosotros son sólidas. Y si nosotros hemos perseverado en en el conocimiento de la palabra de Dios a través de los labios de Jesús, podemos aceptar ese alimento sólido. Sin embargo, es tema difícil de explicar por dos motivos. Porque Jesús no perteneció a la tribu de Leví, ni menos a la familia de Aarón, y su tarea sacerdotal fue totalmente inédita y diferente a los oficios que realizaban los sacerdotes y el sumo sacerdote en el templo de Jerusalén. Y segundo, por otra parte, los destinatarios de esta carta de los hebreos son los ex sacerdotes judíos que pasaban por una difícil situación anímica y espiritual. Por lo tanto, tenían necesidad de ser instruidos nuevamente en los principios de la fe. Los que ya continuaron por este camino y no tenían esa duda de continuar como sacerdotes dentro de la Iglesia Cristiana Católica, ellos podían disfrutar del manjar sólido que es para los perfectos. Estos son los cristianos que habían llegado al conocimiento pleno de la vida espiritual y tenían capacidad para pensar y criterio suficiente para juzgar. La doctrina de la justicia sobre la salvación conseguida a través del ministerio sacerdotal de Cristo es obra de la justicia salvífica de Dios, prefigurada en Melquisedec, Rey de justicia. La enseñanza elemental de esto es un conocimiento fundamental de la persona de Jesús. Y te lo voy a explicar un poco mejor mediante 6 verdades básicas que forman una catequesis elemental acerca de Jesús, sumo sacerdote para siempre. En primer lugar, el arrepentimiento
de las obras muertas, los pecados. Jesús le dio muerte a esos pecados y a la muerte misma, que era el culmen de la vida de pecado. En segundo lugar, la fe en Dios, que a través de Jesús nos marca la entrada a una vida nueva. Además, la instrucción sobre los bautismos. El sacramento del bautismo y los demás ritos de purificación acostumbrados por el judaísmo de la época o dentro de nuestra misma iglesia son obra de Jesús, sumo sacerdote. La imposición de las manos, que se acostumbraba sobre todo para transmitir el Espíritu Santo y sus carismas a los receptores, a los nuevos cristianos católicos, es también por Jesús que nos llega esta opción. La resurrección de los muertos también fue conquistada por Jesús con su gloriosa resurrección. Después de él, resucitaron todos aquellos que esperaban por sus obras y por su actuar el poder llegar al reino de los cielos, que no podían llegar porque Jesús era la primicia al ser glorificado y por ser el sumo sacerdote que nos lleva al reino de los cielos, ya podían llegar. Por eso recordarás que se menciona que cuando fue la muerte de Jesús, resucitaron muchas almas y andaban deambulando, nos dicen, por Jerusalén. Pero el que anduvieran deambulando no quiere decir que llegaron al cielo. Después de que Jesús resucita y asciende al cielo, entonces ya pudieron llegar. Él es la primicia. Y también por Jesús tenemos, y por ser sumo sacerdote, tenemos la opción de tener un juicio eterno. Sabemos que en la parucía va a venir Jesús lleno de gloria y poder en su segunda venida a este mundo. Pero aquellos que por la razón que sea partamos de este mundo antes de esa parucía, vamos a tener en el instante mismo de nuestra muerte física aquí en la tierra, el juicio particular que nos haga acreedores a poder llegar al reino celestial o pasar un tiempo de purificación en el purgatorio y posteriormente por la misericordia de Dios y a través del poder del Espíritu Santo y la intercesión de Jesús, llegar al reino de los cielos. Continúo. Es posible, perdón, es una pregunta. ¿Es imposible la renovación de aquellos que han apostado de su fe? Ante todo, no se trata de la imposibilidad de perdón, sino de la imposibilidad de conversión. Tampoco es cuestión del sacramento de la reconciliación, sino de la conversión personal interior. Recuerda que esto lo vimos cuando hablamos del pecado de apostasía, que es el que tú, habiendo tenido la fe en Jesús, reniegues de él y entonces caigas en apostasía. Aquí nos está dando a entender que es posible de que seas perdonado. Es posible. Sin embargo, el problema viene en tu necesidad de que vuelvas a tener una conversión, que no es cosa nada fácil. No es imposible, pero no es nada fácil. Y por lo tanto, sabemos que entre las enseñanzas de Jesús, por eso nos dijo que el único pecado que no podía ser perdonado era el de la apostasía, pero nos lo dijo con otras palabras, el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Uno de los tres integrantes de la Santísima Trinidad. Por lo tanto,
Cuando tú peques contra el Espíritu Santo, contra Jesús, Cristo, nuestro Mesías y Señor, o contra Dios Padre, no serás perdonado. Sin embargo, la misericordia de Dios no tiene límites, pero nos está puntualizando la dificultad que quien cae en la apostasía pueda salir adelante. Es una apremiante exhortación a los cristianos débiles, decepcionados y enfriados en su fe. Recordemos que era el caso probable de estos ex sacerdotes judíos. Y además nos dice, había judíos y paganos que se convertían con alegría a la fe, gustaban sus delicias de ser creyentes, eran partícipes del Espíritu Santo y de los prodigios del mundo futuro. Pero llegaba a veces un momento en que perdiendo la fe, apostataban. En tal caso, sin fe, nada se puede hacer. Por parte de Dios, siempre están abiertas las puertas del perdón para aquel que humildemente lo quiere y suplica. Y recordemos que gracias a su misericordia, Cristo Jesús olvida nuestros pecados. Pero nos señala el grave problema de la apostasía. Después te quiero hablar que dentro de los comentarios también tenemos que esto nos recuerda la bondad y justicia de Dios para que no olvides las buenas obras, el trabajo, el amor hacia su nombre, los servicios prestados a tus hermanos y la plena consecución de la esperanza, heredando las promesas mediante la fe y la perseverancia. Después, el padre Carrillo nos habla acerca de la promesa hecha a Abraham, algunas apreciaciones. Dice, ya vimos nosotros lo que Dios, lo que Yahvé Dios le ofreció a Abraham. Y en pocas palabras, ahorita vamos a hacer referencia a ellas, pero en forma sintética. Dios había prometido a Abraham muchas veces diferentes cosas, que le daría la tierra de Canaán, que le multiplicaría su descendencia como las estrellas del cielo, que le haría nacer un hijo de Sara, su mujer, que en él serían bendecidas todas las naciones de la tierra. Pero el autor nos recuerda, el autor de la epístola a los Hebreos, nos recuerda sobre todo la promesa que Dios hizo a Abraham mediante un juramento sobre él mismo, sobre el propio Dios. Yahvé Dios jura por su propio nombre a Abraham y le dice, por mí mismo juro que por haber hecho esto, por no haberme negado a tu hijo, a Isaac, tu único hijo, yo te colmaré de bendiciones y acrecentaré muchísimo tu descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas de la playa. Abraham creyó en la palabra de Dios, acompañado de su propio juramento de Yahvé Dios, y así consiguió las promesas. Esto nos debe de servir para asirnos a la esperanza de que Dios nos cumplirá sus promesas como un ancla mantiene segura y estable a la nave, a pesar de la vehemencia de las olas del mar. Y lo que es más todavía, que nuestra ancla, nuestra esperanza, no está hundida en las aguas, sino está más allá del velo del cielo, con Jesús hecho a semejanza de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Y el santuario de Jesús no se trata del santuario del templo de Jerusalén, sino del santuario celeste, a donde entró Jesús como precursor nuestro, hecho a semejanza de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Esto para nosotros es firme garantía de nuestra propia entrada en la bienaventuranza eterna,
Gracias a eso, tenemos nuestra fe bien fincada, bien anclada en la esperanza de la palabra de Dios que conocimos a través de la entrega de la vida de Jesús de Nazaret por nosotros. Después nos cita que Melquisedec es una figura y una imagen de Cristo sumo sacerdote. Repito, no nos dice que Melquisedec se encontrara dentro de la persona de Jesús. Nos habla solamente de la imagen y que toda la narrativa sobre Melquisedec es la precursora del sumo sacerdocio de Jesús. Y nos dice el padre Carrillo, según el relato del Génesis, cuando Abraham regresaba de vencer a los reyes del oriente, Melquisedec, rey de Salem, le salió al encuentro y le ofreció pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de cielos y tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos. Y de Abraham le dio el diezmo de todo lo que había obtenido como botín de guerra. El primer detalle de esta escena, el ofrecimiento de parte de Melquisedec de pan y vino, dones de hospitalidad y alimento de los dioses, no ha interesado al autor de la epístola. En cambio, ha querido subrayar los otros dos. La bendición que Melquisedec le dio a Abraham y la entrega del diezmo que Abraham le dio a Melquisedec de lo mejor del botín. Por lo tanto, lo que más resalta el autor de la epístola es que Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo, esto es, sacerdote del Dios supremo y único, que Melquisedec significa tanto rey de justicia como rey de Salem. Por lo tanto, quiere decir rey de paz. La grandeza es personal, única e independiente, y ni su ascendencia ni su descendencia se conocen en su genealogía, ni se conoce en dónde fue su paradero, ni cómo, ni cuál es su situación de si vive eternamente o no, no se sabe, no lo dice la escritura. Pero además, Melquisedec aparece como alguien que permanece sacerdote para siempre. Entonces, aunque no nos lo diga con detalle, pero Melquisedec, a imagen del sumo sacerdocio de Jesús, nuestro Cristo y Señor, nos hace ver que Melquisedec permanece sacerdote para siempre. Finalmente, ha sido hecho semejante al Hijo de Dios. Para el autor de la epístola a los Hebreos, no es Cristo quien se asemeja a Melquisedec, sino que es Melquisedec, el rey singular que se asemejó al Hijo de Dios. Con esta última afirmación queda establecida la anterioridad y la excelencia de Cristo sobre Melquisedec. Jesús es rey y sacerdote del Dios único, del Dios Altísimo. Su obra sacerdotal consiste en establecer la justicia y la paz, que son dos bienes mesiánicos de primer orden. Y finalmente, Cristo posee un sacerdocio permanente y eterno. Por consiguiente, no será necesario que en el futuro surja un nuevo sacerdote. Cristo y Melquisedec se relacionan mutuamente como una persona que se refleja en un espejo. Al ver el espejo, se contempla la imagen fiel de la persona en él reflejada. Melquisedec, hecho semejante al Hijo de Dios,
nos es presentado en la Escritura, a fin de que por él contemplemos al Hijo de Dios, Rey y sacerdote, justo y pacífico, único y eterno. Dios nos da dos detalles adicionales con relación a Melquisedec. Primero, Melquisedec, el hecho de que Melquisedec haya bendecido a Abraham, y el segundo, que Abraham haya dado el diezmo, la mejor parte de su botín obtenido, a Melquisedec. Por lo tanto, Melquisedec es superior a Abraham y por eso Melquisedec lo bendice y por eso Abraham le da el diezmo. Melquisedec es superior, por lo tanto, también a los sacerdotes levíticos. Recordemos que a través de Moisés recibió instrucciones de Yahvé Dios para que los descendientes de la tribu de Leví fueran los sacerdotes a su servicio del culto y que los descendientes de Aarón, que por supuesto era de la familia de Leví, se constituyeran en sumos sacerdotes. Pero no olvidemos que este designio es de un humano que es mortal y por lo tanto no es eterno. Y por otra parte, que al ser humano, ya hemos hablado, es también un pecador más y por lo tanto, para poder obtener la misericordia de Dios, de Yahvé Dios para los judíos, por los pecados del pueblo, tenían primero que pedir perdón por sus pecados, cosa que con Jesús no sucede como sumo sacerdote, porque él no tiene pecado. Melquisedec es superior a los sacerdotes levíticos. Pues bien, tratándose de Melquisedec, que ni siquiera era de la raza de Leví, él bendijo a Abraham por su parte, y por lo tanto Abraham, aunque era poseedor de las promesas de Yahvé Dios, y en las entrañas de él estaban los genes de los futuros hijos de la tribu de Leví, Melquisedec recibió el diezmo de lo mejor de Abraham. Por lo tanto, Abraham es inferior a Melquisedec. Y Melquisedec, al ser imagen del sumo sacerdote, es la imagen del sumo sacerdote eterno de Jesús de Nazaret. Melquisedec se afirma que permanece perpetuamente, y que es un sacerdote de quien se asegura que vive, de acuerdo a la epístola a los Hebreos. Por lo tanto, siendo su sacerdocio regio y eterno, es superior Melquisedec al sacerdocio levítico. Ahora bien, Melquisedec no era sino la semejanza y de imagen anticipada de Jesús, el Hijo de Dios, Rey sacerdote para siempre. Por lo tanto, la ineficacia del sacerdocio levítico queda hecha añicos tanto con Melquisedec como con Jesús, sumo y eterno sacerdote. El agiógrafo, ¿recuerdas? Ya te dije que agiógrafo era el que nos trataba de explicar la tesis que sostenía el autor. Entonces, para un agiógrafo, nos da por supuesto que la perfección no se consiguió mediante el ejercicio del sacerdocio levítico, pues de haberse conseguido, no habría habido necesidad de que surgiera un sacerdote diferente, según el orden de Melquisedec, y que no aparecería tampoco Aarón. Si esto fuera lo óptimo, no había necesidad de un sacerdote del orden de Melquisedec. Por lo tanto, Jesús, al expiar los pecados, acerca al pueblo a Dios y santifica a los hombres. Y más adelante claramente entenderemos que es imposible que la sangre de los toros y los animales
machos cabríos, borraran los pecados, cosa que la sangre de Jesús sí la obtiene. Melquisedec, por lo tanto, recuerda que significa rey de justicia, rey de paz, y que él era sacerdote del rey Altísimo, que no era levítico, que Jesús es Señor, Rey y Mesías y víctima. Y por lo tanto, al ser oferente, víctima, y a él va dirigido el culto, la gloria a Dios Padre a través de él, es un sumo sacerdote, Jesús de Nazaret, superior a Melquisedec y superior a cualquier sumo sacerdote de la antigua alianza. Bien sabido, precisa el autor de la epístola, que nuestro Señor, de quien habla el Salmo 110, no procedía de la tribu de Leví, sino de la tribu de Judá, de la cual nada dijo Moisés respecto al sacerdocio. Quiero remitirme a ese Salmo 110 porque es muy importante para poder entender la esencia de lo que estamos estudiando. El Salmo 110 se refiere, es también de la autoría de David y tiene como subtítulo El sacerdocio del Mesías. Esto te recuerdo que fue escrito más o menos como 800 años antes de que viniera a este mundo Jesús de Nazaret. Y te lo voy a leer. Dice, oráculo de Yahvé a mi Señor. Oráculo quiere decir palabra. Palabra de Yahvé a mi Señor. Siéntate a mi diestra hasta que haga de tus enemigos estrado de tus pies. Recuerda con la imagen que tenemos de Jesús, sumo sacerdote, el banquillo sobre los cuales asienta sus pies. Ese es el estrado. Por eso aquí dice, siéntate a mi diestra. Esto, imagínate, le está diciendo Dios Padre a Jesús, su unigénito, en el reino de los cielos. Siéntate a mi diestra hasta que haga de tus enemigos estrado de tus pies. El cetro de tu poder extenderá Yahvé desde Sión, o sea, Jerusalén, domina entre tus enemigos. Ya te pertenecía el principado el día de tu nacimiento, o sea, ya le pertenecía a él el mundo, a Jesús. Un esplendor sagrado llevas desde el seno materno. Aquí aparece la siempre Virgen María. Llevas desde un esplendor, repito, un esplendor sagrado llevas desde el seno materno, desde la aurora de tu juventud. Lo ha jurado Yahvé y no va a retractarse. Tú eres por siempre sacerdote, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu derecha, quebranta a los reyes el día de su cólera, el día de su juicio, el día de su justicia. Sentencia a las naciones, amontona cadáveres, quebranta cabezas a lo ancho de la tierra. Junto al camino, bebe del torrente, por eso levanta la cabeza. ¿Qué significa estos dos versos? Junto al camino, bebe del torrente, por eso levanta la cabeza. El beber del torrente es el que Jesús cumple todos los mandatos de su Padre, de Dios Padre. Y el torrente es aquel que lo va nutriendo para llegar a la cruz. Y por eso el último verso dice, por eso levanta la cabeza. Jesús fue levantado su cabeza y todo su cuerpo en la cruz. Y gracias a él obtuvimos la salvación. Bueno, tenemos la opción de obtener la salvación eterna. Pero entonces en este Salmo 110 está perfilado perfectamente la esencia del Mesías. Piensa, este salmo lo conocían perfectamente las autoridades religiosas judías, pero
no quisieron reconocer en la persona de Jesús de Nazaret al Hijo de Dios y al Mesías esperado. Vamos a enfatizar un poco más, hablar de la superioridad del sacerdocio de Cristo. Jesús es fiador de una alianza mejor, y por cuanto no fue sin juramento, pues los otros sumos sacerdotes, fueron hechos sacerdotes sin juramento, sino por genética, mientras Jesús, lo fue bajo juramento por aquel que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre. Por eso, de una mejor alianza, resultó fiador Jesús. El autor continúa comentando el Salmo 110, que ya lo vimos ahorita. Para constituir sacerdote a Jesús, intervino de parte de Dios un juramento. En cambio, no fue así tratando del sacerdocio de los levitas. Ahora bien, el juramento hecho por Dios no admite revocación ni arrepentimiento. Por tanto, el sacerdocio que dimana de tal juramento será estable, perpetuo e irrevocable. Jesús resultó garante y fiador de una alianza mejor. Esta alianza mejor, de la que Jesús es garante, es una alianza definitiva y perfecta. Así pues, Cristo, siendo hombre y habiendo sido constituido por Dios mismo, sumo sacerdote de manera irrevocable, está ante Dios como alguien que constantemente se interesa por sus hermanos, los hombres, es nuestro intercesor. El sacerdocio de Cristo anuló al sacerdocio levítico, la ley antigua en la que se basaba tal sacerdocio en la antigua alianza y que regulaba los sacrificios. Dio lugar, gracias a Dios, al nuevo y único sumo sacerdote, a la nueva víctima, a la nueva ley, a la nueva alianza, al nuevo mediador y al nuevo pueblo de Dios. Los sacerdotes levíticos se multiplicaron porque morían y en esta forma se iban sucediendo unos a otros. Pero Jesús, sumo sacerdote, vive eternamente. Por lo tanto, su sacerdocio es único, exclusivo, perpetuo y no requiere ser transmitido de generación en generación porque permanece para siempre. De ahí que pueda también salvar perfectamente a los que se llegan a través de él a Dios, ya que está siempre vivo para interceder en su favor. Nos referimos a la intercesión de Cristo Jesús, nuestro Mesías y Señor. Su ministerio sacerdotal en el cielo, de nuestro sumo sacerdote, es un mediador que salva perfectamente a los hombres, totalmente, del todo, completamente. Nos da vida imperecedera. Está siempre vivo Él y nos da la garantía de tener vida eterna nosotros. Por su intercesión, intercede en función como sumo sacerdote, intercede en función de nosotros como en el día de la expiación lo hacía el sumo sacerdote. Pero la intercesión sacerdotal de Cristo en el cielo ya no es una humilde súplica de Jesús en los días de su carne mortal. La intercesión actual es la actividad de un personaje plenamente autorizado que interviene ante el poder en favor de las personas de las cuales se ocupa y se interesa para interceder delante de Dios. Nadie mejor situado que Cristo glorificado, ya que ha sido entronizado para siempre a la diestra de Dios. Esta intercesión de Cristo recuerda la intercesión del Espíritu Santo en favor de los santos. De igual manera,
El Espíritu viene en ayuda de nuestras flaquezas, pues nosotros no sabemos cómo pedir para orar como conviene, mas el Espíritu mismo intercede por nosotros en forma inefable y por siempre gracias a Cristo Jesús. El sacerdote toca nuestro ser, que es humano, pero la intercesión por Cristo es divina, es celeste. Por el bautismo, tú eres sacerdote, pero hay en el sacerdocio ministerial es un carisma del Espíritu Santo para que demos servicio a los demás. El Espíritu Santo y Jesús son dos paráclitos que realizan la misma función de abogados, de defensores, de asistentes, de intercesores nuestros ante el Padre del cielo. La perfección de Cristo como sumo sacerdote es, pues, que nos convenía Jesús como Cristo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores, encumbrado por encima de los cielos, que no tiene necesidad de ofrecer sacrificios cada día, primero por sus pecados propios, como aquellos sumos sacerdotes, y luego por los del pueblo, pues esto lo realizó de una vez para siempre, habiéndose ofrecido a sí mismo en la cruz. En la enumeración de las cualidades del sumo sacerdote de Jesús podemos detectar 6 notas. Primero, es santo, que esto es igual a decir es piadoso. En el sentido del culto, santo es lo mismo que decir los miembros del pueblo elegido consagrados a Yahvé Dios para darle culto y obedecer sus leyes. Así Cristo es santo por su piedad, por su consagración a Dios y por el cumplimiento de la voluntad de su Padre. En sentido moral, santo significa perfecto. En segundo lugar, es inocente. Este calificativo propio de un hombre íntegro y de corazón limpio que carece de todo mal. Cristo sumo sacerdote y víctima, absolutamente sin pecado, es agradable a Dios por su integridad, limpieza de corazón, sencillez e inocencia. Es inmaculado porque no tiene mancha ninguna, ni material ni moral. Es la víctima inmaculada por excelencia. En cuarto lugar, es separado de los pecadores. En Cristo jamás se halló pecado, pero Él se convirtió con sus hermanos pecadores. Los amó hasta el extremo, sufriendo y dando su vida en favor de ellos, recibiendo así el castigo que ellos deberían soportar. A quien no conoció pecado, lo hizo Dios pecado por nosotros, para que viniésemos a hacer justicia de Dios a través de Jesús nuestro Cristo y Señor. La separación de los pecadores de que trata la epístola no se refiere a que Jesús se haya retraído de ellos, pues justamente su misión consistió en venir al mundo para liberar a los hombres del pecado. Por eso vivió entre los pecadores y admitió ser contado entre ellos. O sea, Jesús se hizo víctima del pecado. Sabemos que también nos viene a enseñar el reino de los cielos, el reino de Dios, pero su misión salvadora es la que nos vino a liberar a todos los hombres del pecado y de la muerte. La separación del que trata el autor de la epístola consiste en que Cristo ha sido ya elevado al cielo, ha sido glorificado, no habita más en medio de los pecadores y sobre todo dista del pecado como el cielo se levanta sobre la tierra. En quinto lugar, el sumo sacerdocio de Jesús es encumbrado por encima de los cielos.
Cristo, sentado a la diestra del Padre, ha sido colocado en la cumbre más alta de los cielos, más aún en la condición privilegiada del mismo Dios. Y en sexto lugar, habiéndose ofrecido a sí mismo. El mandato levítico que regulaba los sacrificios que el sumo sacerdote debía ofrecer cada día y particularmente el día de la expiación, el día del Yom Kippur, lo obligaba a pedir por sí mismo, por el sumo sacerdote, porque también era pecador, y después pedir por el pueblo. Jesús, por su parte, ofreció un solo y único sacrificio, de una vez por todas, y este sacrificio fue su propia persona, se ofreció a sí mismo. He aquí a Cristo, al mismo tiempo, sumo sacerdote y víctima suprema. Por primera vez, el autor de la epístola presenta claramente a Jesús sacerdote también como víctima. Los pecados que no pudieron ser expiados por la repetición de los sacrificios antiguos, lo fueron por un solo ofrecimiento de Jesús como víctima de expiación. Las características de Jesús, sumo sacerdote, son la fidelidad a Dios y la misericordia hacia los hombres. Su cualidad característica en cuanto a víctima es la pureza total. Según la ley, para que una víctima fuera grato, sin mancha a Dios, tenía que ser ofrenda en holocausto. Pero a través del profeta Malaquías, Yahvé se quejaba de que los sacerdotes ofrecían en el templo víctimas sin la integridad requerida. En el caso de Jesús, su integridad es de orden espiritual y moral. En cuanto a víctima, se caracteriza singularmente en que es de una pureza total, una absoluta ausencia de pecado. Él es el sin pecado, santo, inocente, incontaminado, inmaculado. Pedro escribió acerca de él: habéis sido rescatados, no con oro o plata, sino con una sangre preciosa, como de cordero sin tacha y sin mancilla, Cristo. Pues la ley instituye sumos sacerdotes a hombres frágiles, pero la palabra del juramento posterior a la ley hace al Hijo perfecto para siempre. Vamos a concluir. Dice, el versículo sirve y presenta un contraste entre los dos sacerdocios, el levítico y el de Cristo. La palabra del juramento divino del Salmo 110, que se presenta después de la donación de la ley de Moisés, establece al Hijo, a Jesús, como sacerdote perfecto y para siempre. En resumen, Cristo Jesús, el Hijo de Dios, es el único sacerdote absolutamente perfecto que permanece para siempre y la víctima única, inmaculada, agradable a Dios. En el capítulo 7 de Hebreos ha presentado a Jesús como Rey, sacerdote y víctima. Hasta aquí llegamos el día de hoy, porque el tiempo nos ha ganado. Agradecemos a Jesús de Nazaret y a su Espíritu Santo su invaluable presencia entre nosotros, y yo a ti, tu gentil asistencia. Te invito a que pongas constancia de tu presencia, que tengas una buena semana, y si Dios lo permite, que el próximo martes nos volvamos a encontrar para continuar con el apasionante estudio de la epístola a los Hebreos. Disculpa que me colgué unos 2 minutos más. Te pongo la canción de cierre y deseo que tengas buena noche. ¿Cómo puedo regresar a tu presencia si me alejé? Si me alejé.
sé si me dice mucha gente que tú eres fiel, que tú eres fiel. Yo necesito algo que me alimente, me sostenga y me dé fuerzas para vivir. Aquí me encuentro abandonado, suplicando que me abraces, te lo pido. Me entrego a ti, bendito seas, Jesús, pan de vida, Jesús, Rey de reyes, Jesús, el Señor de señores, Jesús. Yo necesito algo que me alimente, me sostenga y me dé fuerzas para vivir. Aquí me encuentro abandonado, suplicando que me abraces, te lo pido. Me entrego a ti, bendito seas, Jesús, pan de vida, Jesús, Rey de reyes, Jesús, el Señor de señores, Jesús.